Que el Señor les bendiga en este hermoso tiempo. Bienvenidos a Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Es para nosotros como ministerio una gran bendición podernos conectar por medio de nuestro canal de YouTube y poder predicar la palabra y poder dedicar este tiempo al Señor. Ahí donde estás en casa, yo te pido que prepares tu corazón, que te propongas en tu corazón adorar al Señor. Tenemos un lindo tiempo de alabanza y adoración, así que por favor quiero que crees una atmósfera, una habitación en tu casa, porque estoy seguro que Dios va a tocar tu vida. Tenemos la bendición de tener a los esposos Foronda hoy en la alabanza y adoración, así que prepárate porque sé que Dios va a llenar tu vida de muchas bendiciones. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo negarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor
por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuán grande es tu cuán grande eres tu Rey, cuán grande eres tu amor. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré su aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Vida das y amor, traes luz a tinieblas, fuerza das, restauras todo corazón roto. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Sí, Señor, nos levantamos el día de hoy alabando, nos levantamos el día de hoy, Señor, adorando, creyendo, Señor, lo que tú has hablado para nosotros, creyendo y confiando en tus promesas, Señor, que tú eres real, Señor. Nos levantamos, Señor. La tierra fuerte alabar, los corazones cantar. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará, la tierra fuerte alabará, los corazones cantar. Y grande eres Dios. La tierra fuerte alabará, los corazones cantarán. Y grande eres Dios. Vamos, dilo fuerte, la tierra fuerte alabará, los corazones cantarán. Grande es Dios. La tierra fuerte alabará, la tierra fuerte alabará, los corazones cantarán.
grande eres Dios. La tierra fuerte alabar, los corazones cantar. Grande eres Dios, y es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, alabaré. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Es tu aliento, es tu aliento. Que el Señor les bendiga. Vamos a entrar al tiempo de la palabra, así que prepara tu corazón. Quiero que por favor tomes tu Biblia y abras Josué capítulo 14, verso 6 en adelante. Vamos a hablar hoy sobre un personaje muy interesante, a ampliar un poco más, pero más que ampliar también vamos a través del Espíritu poder pedir al Señor que nos direccione y que nos ayude a poder tener un espíritu muy parecido a este hombre que vamos a estudiar hoy a través de la palabra. Quiero que me acompañes a Josué 14, yo voy a utilizar la nueva versión internacional. La semana pasada estuvimos hablando sobre las características de aquel que conquista, las características de aquel que tiene un espíritu superior, las características de aquel que se aferra y confía en el Señor, las características que tienen aquellos cristianos que en medio de cualquier circunstancia están creyendo en lo que Dios está haciendo, están creyendo que Dios tiene el control de todo. Y saben una cosa, yo creo que las condiciones del mundo siguen para muchos desfavorables, a lo mejor las noticias no siguen siendo muy buenas. En estos días, esta última semana en Guatemala han sido semanas muy complicadas porque hay tanta incertidumbre de la gente. Por un lado hay episodios que podemos ver a través de las redes donde la gente se ataca unos con otros, donde la gente ha perdido la fe, la gente ha perdido la confianza, donde podemos ver que hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar. Hay tanta necesidad porque hemos tenido la oportunidad como ministerio nosotros de poder ver la necesidad de cerca que mucha gente tiene de poder de necesitar una ayuda, de poder necesitar un sustento, gente que se ha quedado sin trabajo, empresarios que han colapsado. Y por otra parte posiblemente hay gente muy bien acomodada, gente que le está yendo bien, gente que tal vez todavía tiene su empleo, gente que todavía está devengando y que a lo mejor lo más que ha pasado es que no puede salir los fines de semana porque estamos en toque de queda, aunque hoy se abrieron unas horas más. Entonces la gente lo más que ha percibido es que no ha podido salir a pasear, no ha podido ir hasta sentar a un restaurante. Pero en medio de todo esto hay muchas necesidades, hay muchas circunstancias que estamos viviendo. Entonces es importante que nosotros le pidamos mucho al Señor que nos ayude en este tiempo, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos pueda guiar el Señor, que podamos ver su mano poderosa, que podamos entender qué es lo que Dios está hablando. Y a través de su palabra, Dios nos deja su palabra para que la palabra nos pueda guiar, para que la palabra nos pueda exhortar, para que la palabra nos pueda edificar, para que la palabra nos pueda consolar. La palabra es el estandarte en la vida del cristiano para poder avanzar. Vamos de lleno a la palabra. Dice: los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Recuérdese que hablamos la semana pasada de que Caleb era de la tribu de Judá. Y Judá tiene una característica en la palabra, lo hemos mencionado una y otra vez, pero es importante mencionarlo porque Judá quiere decir alabanza. Y la palabra alabanza es bien importante entender qué es la alabanza. Cuando vemos la Biblia nosotros podemos ver los salmos y podemos ver salmos de alabanza, ¿sí? Una de las características de los salmos de alabanza es que dice la palabra que la alabanza proclama las grandezas y la manifestación de Dios en nuestras vidas.
Por eso podemos ver muchos cánticos o podemos ver muchos salmos donde dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, alabad a Jehová en su santo templo, alabad a Jehová por sus grandezas, alabad a Jehová por lo que ha hecho. O sea, alabamos a Dios y proclamamos al Señor porque Él se manifiesta en nuestra vida y Él está obrando de muchas maneras. Entonces, Judá quiere decir alabanza, y en la Biblia nosotros tenemos que notar muchas cosas, que en el nombre de las personas estaba muchas veces su naturaleza. Así que muchos de nosotros, nuestros padres nos han puesto nombres y algunos tal vez ni sabían por qué nos pusieron un nombre, y hay gente que tiene nombres equivocados o nombres que no significan cosas muy buenas, y que a través de la palabra, cuando llegamos a Cristo Jesús, tenemos que orar para que Él cambie nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza no es buena delante de Dios a veces. Nuestro nombre representa muchas veces lo que nuestra naturaleza es, pero también en la Biblia el nombre, la naturaleza de muchos representa muchas cosas. Por eso podemos ver cómo en la Biblia Dios le cambiaba el nombre a las personas, le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Jacob, porque es importante que la naturaleza sea cambiada. Ahora, cuando vemos nosotros, dice la palabra, que los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Ahora ya no era Josué. Anteriormente vimos que Moisés mandó a Josué, a Caleb y a 12 príncipes. Con Josué y Caleb eran 12 príncipes. Y los mandó a supervisar la tierra, los mandó a espiar la tierra, los mandó como espías. Pero no solo los escogió por escogerlos, sino eran 12 príncipes. Quiere decir que eran representantes de cada tribu, pero tenían una genealogía, tenían un nivel personal, espiritual, como usted quiera verlo. Entonces, cuando regresan estos 12, dice la palabra que solamente Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. Ahora vemos a través de la palabra que ha pasado el tiempo, que ha pasado, y tenemos que entender que hoy por hoy Dios está probando nuestra fe, Dios está probando nuestros cimientos a diario. Estamos en un tiempo de oración 24/7. Estamos clamándole al Señor, estamos orándole al Señor, y en medio tal vez del mensaje yo quiero compartir parte de fragmentos, tal vez de palabras que Dios está hablando a través de profetas, de gente de Dios, intercesores que están clamando, y el común denominador de las palabras que siguen llegando es humillación. El común denominador es que la iglesia necesita humillarse, que la iglesia necesita regresar a sus orígenes, que a los ministros se les olvidó lo que Dios quería que hicieran, que los ministros incumplieron el mandato de Dios, que muchos ministerios han fallado y nos incluimos como cuerpo de Cristo. Entonces Dios está trayendo tanta palabra, Dios está hablando a nuestra vida, Dios nos está dando indicaciones, y muchas veces nosotros no logramos entender lo que Dios está hablando. Entonces vemos nosotros a través de la palabra que Judá significa alabanza, que Judá siempre iba adelante a la batalla, que había una naturaleza en Judá. Ahora dice acá, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. Ahora era Josué el encargado, era Josué el sucesor de Moisés. Era Josué aquel muchacho que subía con Moisés al monte, y que dice la palabra que se quedaba en un lugar más abajo. Era aquel como ayudante de Moisés. Ahora este muchacho se había hecho fuerte, había llegado a un nivel de madurez, y Dios lo había escogido para que pasara a Israel al otro lado, para que tomaran la tierra prometida. Y ahora dice la palabra que ya cuando esto se había concretado, dice, acercaron a Josué a Gilgal, el quienicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Entonces, se recuerda que en la palabra también Pablo le dice a Timoteo, se lo parafraseo de esta manera: acuérdate de la palabra que fue dada y que fue dada, declarada cuando la imposición de mis manos. O sea, Timoteo tenía palabra profética. Le habían dado palabra, y Pablo le vuelve a recordar y le habla a Timoteo y le dice: acuérdate de la palabra que fue hablada de ti, acuérdate de la unción o del corazón, o como usted quiera, que tenía tu abuela Loida y su madre Eunice. Y Pablo le habla a Timoteo de su mamá y de su abuela, porque era la herencia que Timoteo tenía. Ahora viene acá, podemos ver como una alegoría, ver algo, un paralelo, algo parecido, y vemos nosotros que Caleb se acerca con Josué y le dice: acuérdate de lo que Dios dijo de ti y de mí, y se lo dijo a Moisés. Y esto es bien importante, y le recuerda dónde se lo dijo. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país, y con toda franqueza le informé de lo que vi. Entonces está hablando Caleb ahora y le dice a Josué:
yo tenía 40 años. Y el número 40 representa muchas cosas en la Biblia. El número 40 representa también un nivel de madurez donde Dios en un proceso lleva a la gente en un proceso, pero también a veces representa como el fin del proceso y el comienzo de una nueva etapa. Entonces este hombre Caleb tenía ciertas características, y cuando vamos a ver la etimología en hebreo de lo que significa Caleb, hay varios significados para Caleb. Algunos diccionarios dicen que Caleb, la palabra en hebreo Caleb, es muy parecida a la palabra perro. Y el perro tiene ciertas características cuando lo analizamos detenidamente. El perro, recuérdese que por años escuchamos que dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿sí? Que el perro es el animal más fiel. De hecho, en la Biblia usted encuentra que dice la Biblia que cuando aquel hombre Lázaro que vivía a la puerta, se sentaba a la puerta del rico, dice que los perros lo lamían las llagas. Hay muchas figuras alegóricas y figuras que muchos han tenido revelaciones, pero hoy no voy a entrar a eso, pero sí entender que los perros le lamían las llagas. Los perros eran los únicos que no le tenían asco a Lázaro. Entonces, hablando de un poco de fidelidad, luego nos vamos a otro punto. También dice que Caleb quiere decir fiel, quiere decir audaz. Entonces, en la naturaleza de Caleb estaba esa esencia de lo que él era. Y entonces él dice que él fue a explorar y con toda franqueza informó lo que vio. Entonces fue franco al decir quiénes eran los que habitaban en ese lugar. Fue franco al decir quiénes eran los que vivían en ese lugar. Sin embargo, miren lo que dice: mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Entonces, eso es bien importante porque aquí es donde quiero empezar a centrar mi mensaje. Caleb tenía 40 años cuando recorrió la tierra como espía. Luego el tiempo pasó, pero dice la palabra, por el contrario, desanimaron mis compañeros, los príncipes, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Entonces, la pregunta hoy es, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo en nuestra casa? ¿Estamos infundiendo temor o estamos infundiendo valor? Porque hay mucha gente que está viviendo en etapas de temores. Hay mucha gente que le está abriendo puertas al temor. Hay mucha gente que está declarando palabras malas, palabras vanas, palabras equivocadas. Hay mucha gente que está escuchando lo que oye en los medios de comunicación. Hoy por hoy está comprobado a través de gente que investiga, de fuentes fidedignas, no de fuentes equivocadas o fuentes que quieren poner en contra unos con otros, que los medios de comunicación están sirviendo para manipular, para reprogramar la mente de la gente, para controlar a las masas, para infundir temor y para mantener a la gente cautiva en sus pensamientos a causa de la noticia que estamos oyendo. Llevamos 80 días en Guatemala de estar en un espacio de toque de queda, estar encerrados, estar limitados en nuestra locomoción, estar limitados en nuestra libertad de culto y tantas cosas que están pasando en Guatemala y en las naciones del mundo. Y los medios de comunicación durante más de 80 días, usted prende el televisor y solo anuncian cosas desastrosas. En Guatemala hace 2 semanas el presidente y la gente comenzó a decir: estamos por vivir los momentos más difíciles, más críticos. Hoy es el día más triste y más duro de Guatemala. Todos los días son los días más tristes. Todos los días son los días más temerosos. Todos los días son los días más complicados. ¿Por qué? Porque son las noticias que a la gente la mantienen cautiva, la mantienen limitada. Entonces dice la palabra dice, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo mantuve fiel al Señor mi Dios. Entonces, quiere decir que en medio de cualquier circunstancia tenemos que mantenernos fiel al Señor. Tenemos que mantenernos equilibrados a lo que Dios ha hablado de nuestra vida. Yo te quiero preguntar en este tiempo, ¿qué ha dicho Dios de ti? ¿Qué ha dicho Dios de tu familia? ¿Qué ha dicho Dios de tus hijos? ¿Qué mensaje te ha dado el Señor para tu casa? Y si a lo mejor eso hoy se ve empañado con lo que estamos viviendo, yo tengo que decirte que Dios algo va a hacer en nuestra vida, que Dios algo está trabajando en nosotros. Cuando mandó a los príncipes, Dios estaba probando la fidelidad de en quién confiaban estos hombres. Si confiaban en sus fuerzas, confiaban por lo que veían o confiaban por lo que Dios era.
Y ese es el problema todavía en este tiempo de nuestras naciones y de nuestros países. Están confiando en lo que ven, pero no están confiando en Dios. Se convoca a ayunos de oración, se convoca a tiempos de intimidad con Dios y pocos responden. Hay tantos ministros que pelean unos con otros. Yo creo que hay gente que ha querido la unidad, pero de alguna manera yo creo que la unidad solamente Dios la puede provocar. Hace unas semanas tuvimos un tiempo en Guatemala que se le llamó Día de Oración y de Ayuno por Guatemala, donde se unieron muchos ministerios, pero también muchos ministerios no hicieron pero ni el más mínimo comentario. Luego vi un post ahí de un hermano que puso: nosotros sí promovemos la unidad, y entonces es un poco triste porque nos damos cuenta que la unidad es lo que más le cuesta a la iglesia. Y Dios cada vez que da palabra profética está hablando de unidad. Está hablando del corazón de los ministros, está hablando del corazón de su iglesia, está hablando del corazón de aquellos que fueron llamados, está hablando de aquellos que han entregado su vida al Señor, que no han hecho las cosas correctamente. Entonces, mantenernos fiel a Dios no solo tiene que ver con que oremos, con que escuchemos el mensaje. Es más, ¿sabe una cosa? Se ha estado comprobando que mucha gente no ha sido fiel con sus pastores en todos los aspectos, y bendecimos a aquellos que sí lo son, pero hay muchos ministros amigos que hoy por hoy la gente es cuando más infiel se ha portado. Cuando la crisis ha venido es cuando más infiel se porta con sus pastores, es cuando más rebeldes están, es cuando han habido muchos movimientos, y como tu pastor a lo mejor no está preparado con televisión, no te gustan sus mensajes, pones mejor el canal que tiene el canal en YouTube que tiene la mejor producción. Y yo no estoy diciendo que no veas, aunque te voy a decir algo porque lo hemos aprendido, lo hemos estudiado. Deja de estar escuchando a cualquier ministro. Deja de estar escuchando a cualquier pastor. Si tienes tu pastor, escucha a tu pastor. Escucha el mensaje que Dios tiene, que Él ha preparado. Si a lo mejor ha perdido la palabra y a lo mejor no está bien, pues entonces busca una palabra que pueda nutrirte. Pero si verdaderamente tú reconoces pastor, busca a tu pastor, enfócate a tu pastor, alíñate a tu pastor. Entiende que el Señor tiene una palabra y que Dios lo va a usar para direccionar tu vida. Pero hay mucha gente en este tiempo que es infiel. Entonces dice: me mantuve fiel al Señor mi Dios. Caleb se mantuvo fiel. El problema de la iglesia, el problema del cristiano es que no se mantiene fiel. Entonces no podemos estar menguando en nuestra vida, no podemos estar cambiando de estado de ánimo. Ese es un problema que está pasando y que a mí me desagrada, porque como ministros tenemos que mantenernos en un nivel de ánimo. Y la gente se desanima, la gente escucha una palabra profética hoy y mañana se le olvidó la palabra profética y está temblando y está teniendo temor. La gente hoy tiene provisión y mañana, y apenas me ha terminado de comer y ya está pensando en qué va a comer mañana y si no tiene. Este es el tiempo que tenemos que aprender a tener fidelidad en nuestra confianza al Señor. Entender que Él es el que tiene el control de nuestra vida. Tanta gente religiosa que está viviendo su vida. Vamos a empezar a hablar un poco de la religiosidad, porque yo creo que algo que está pasando a nivel de iglesia es que hay un nivel de religiosidad muy grande. Hay pastores, pastoras, profetas, apóstoles que predican de amor, y que cuando predican en sus transmisiones usted dice: wow, qué mensaje más poderoso, qué palabra más linda. Pero cuando se desconectan, tienen diferencias entre sí con otros ministros, su corazón no ha perdonado a otros ministros, no logran hacer las paces con otras personas, tienen una actitud incorrecta. Su testimonio no es directamente proporcional con lo que predican, sino su testimonio es un testimonio que deja mucho que desear. Apóstoles que salen en la televisión muy, muy lindos cuando predican, arrogantes y soberbios cuando te los encuentras en la calle, arrogantes y soberbios. Dios está llamándonos a que nos mantengamos fiel a Él, a que nos mantengamos fieles a su palabra, fieles a sus principios, pero sobre todo que practiquemos la vida, la palabra de Dios, la hagamos vivencial en nuestra vida. Y eso es algo que lo predicamos a diario, pero es una falla que vemos en la vida de la gente, porque la gente tiene falla de carácter. Y los que tienen falla de carácter van a competir unos con otros. Van a tener arrogancia, van a tener soberbia, van a tener necesidad de afirmación, necesidad de ser valorados, van a tener problemas de rechazo. Entonces todo esto está ocasionando que la iglesia no logre caminar al punto que Dios quiere llevarla.
La gente se pelea unos con otros, quién profetiza mejor, quién tiene la palabra más certera. Y yo lo he dicho una y otra vez y lo vamos a seguir diciendo. No existe ningún profeta que tenga toda la palabra completa, ningún apóstol que tenga toda la revelación. No existe ni nadie que tenga todo. Por eso somos un cuerpo y cada uno tiene una parte. Pero mientras no haya unidad, mientras no nos mantengamos fieles al Señor, va a costar mucho que podamos avanzar. Continuemos en el verso 9. Dice: ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Moisés declaró una palabra sobre Caleb. Y Moisés declara una palabra siendo un profeta de Dios, siendo un apóstol de Dios. Moisés declara una palabra y le dice a Caleb que lo que tus pies tocaron ciertamente serán tuyos, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Le declaró la palabra. Entonces quiere decir que cuando hay fidelidad en nuestra vida, que cuando somos fieles al Señor, que cuando permanecemos en el Señor va a obrar en nuestra vida de tal manera que las cosas que parecen hoy complicadas o las cosas que parecen hoy que no se nos dan, Dios va a permitir que las cosas puedan cambiar de un momento a otro. Tarde o temprano Dios te va a entregar tu posesión, si has permanecido fiel al Señor. Ahora, el problema es definir fidelidad. El problema es definir la palabra fidelidad, porque se oye a fiel, sí, si yo oro. Fiel, sí, si yo escucho la palabra, sí, si yo predico. Es que no se trata de predicar. Ese es el problema que muchos ministros están teniendo, que muchos pastores estamos teniendo. Me voy a incluir porque aprendí esto de una de mis maestras que me enseñó la palabra desde niño en mi iglesia. Y una vez me dijo, yo lo comparto a la gente y se lo enseño, le digo, me enseñó y me dijo: mira, cuando tú prediques, inclúyete en la palabra, porque si no puedes parecer un fariseo. Entonces yo me incluyo y te digo, hemos fallado muchas veces, nos hemos equivocado porque predicamos muy lindo, pero cuando apagamos nuestro dispositivo hay orgullo. Cuando apagamos nuestro dispositivo somos hipócritas. Cuando apagamos nuestro dispositivo la gente nos nota. Como pastores aprendemos a discernir los espíritus. Yo discierno espíritus y me doy cuenta que gente sincera y que gente tiene su espíritu cambió por una palabra equivocada que le dieron. Cambió porque te fuiste a meter a lugares donde te ministraron cosas que no te tenían que ministrar. Cambió porque un profeta equivocado, con un espíritu equivocado, te impartió una palabra presunciosa. Y ese espíritu presuncioso hoy te hace creer que tú eres más grande o que tú tienes un nivel más grande. Y lo interesante es entender que fuimos llamados a ser servidores. Somos servidores. Dios nos llamó a servir, a atender a su grey, a atender a su pueblo. No nos llamó a servirnos de la gente, ni a competir con nuestros consiervos. Si Dios ha bendecido a X pastor, qué bendición, nos alegramos. Si X pastor tiene una plataforma de adoración sobrenatural, poderosa, qué bendición. Pero con lo que Dios te ha dado es la característica. Aprende a vivir contento con lo que Dios te ha dado. Entonces, ser fiel al Señor tendríamos que redefinir qué es fidelidad. Redefinir qué es fidelidad y entender si estamos siendo fieles a Dios, porque puede ser que no estemos siendo fiel verdaderamente a Dios y estemos viviendo en un sistema religioso con liturgias dentro de la iglesia, ¿verdad? Y todo eso es lo que Dios ha venido a romper en estos últimos 80 días de limitaciones de culto. Esa liturgia donde llegábamos a alabanza, ¿verdad? 30 minutos de alabanza, ofrendas, anuncios, mensaje, ¿qué más? Ministración, despedidas y otra vez a veces anuncios y se volvió una liturgia. Pastores que a veces ya ni preparaban un tema porque ya los tenían ahí, copiaban temas. Hoy Dios está trabajando en el corazón y está probando nuestro corazón de romper liturgias, de desarrollar temas, de estudiar su palabra, de tener alimento sólido. En escuela profética enseñamos un tema que se llama el agua que nace de nuestro interior. Y yo le digo a la gente, todo profeta, todo ministro tiene que tener sus reservas de agua. Estoy hablando de la palabra, tiene que tener palabra dentro de él. Tienes que estar preparado para toda buena obra. Me desagrada cuando le hablo a algunas personas y le digo, ¿será que tú puedes predicar esta semana? Pastor, avíseme con una semana, con 10 días, hermano. ¿Por qué te tengo que avisar? Si se supone que eres líder, se supone que eres pastor, tienes que estar preparado para toda buena obra. Tienes que estar preparado para la palabra.
Es molesto ver pastores que se tienen que preparar con una semana si tenemos que tener palabra dentro de nosotros. De esto vivimos, la palabra de Dios tiene que ser una vivencia en nosotros. Entonces yo creo que Dios vino a romper todas estas liturgias. Entonces yo me detengo acá y hablo de fidelidad. Y la fidelidad, hermano, hoy por hoy hay mucha gente infiel con sus pastores, mucha gente infiel con su propia familia. Hay gente que se ha olvidado de su propia familia y le está yendo bien y no se recuerda de su familia. Jesucristo nos mandó y dijo que seremos testigos en Jerusalén. Primero es nuestra casa. Tenemos que ser fieles en nuestra casa con nuestra familia. Y la palabra nos lo enseña. Y hoy hay mucha gente que no es fiel con su familia, no es fiel con sus hijos, no es fiel con su esposo, no es fiel con su esposa, no es fiel con sus amigos. Hay gente que ha sido muy buena con amigos y hoy, ¿qué está pasando? Los amigos ya no tenés amigos, se te olvidaron. Entonces Dios está probando el corazón de fidelidad y no solo tiene que ver con que prendamos hoy, ahora prendamos nuestro dispositivo y nos conectemos. No tiene solamente que ver con que estemos orando. No solo tiene que ver porque a veces la gente, hermano, mire, a lo largo de los años, yo le voy a decir algo, hemos estado, mire, lo digo no para ser presuncioso, lo digo porque es real y hay pastores que están hoy con nosotros que saben que es cierto, que lo hemos vivido juntos, pero ya son más de 18 años donde hemos tenido vigilias de oración. Nuestro ministerio no comenzó hace 2 años, hace 3, hace 4, hace 18 años que hacíamos vigilias de oración. Y en las vigilias de oración, hermano, hemos buscado el rostro de Dios. Hemos buscado su presencia, hemos aprendido. Pero ¿por qué le cuento esto? No para ser presuncioso. Hemos estado en grupos de intercesión, en grupos de oración, y se nota fácilmente ver quién no logra entender cómo orar, porque vemos que hay mucha religiosidad dentro de los modelos o dentro de los grupos de oración. Gente que cree que porque grita tiene la unción, gente que cree porque grita tiene autoridad, gente que porque cree que porque se tarda 30 horas orando. No, hermano, no se trata, no tiene nada que ver ni el tiempo, ni tiene nada que ver si son 10 horas, tiene que ver tu corazón. La autoridad se gana según la fidelidad que Dios haya puesto sobre ti. Dios va entregando mayores niveles de autoridad. Si logras mantener la autoridad que tienes y la utilizas y eres fiel, vas a entender, vas a ver cómo Dios va a ir aumentando la autoridad sobre tu vida. Por eso es que a veces cuando uno habla con ciertos ministros le enseñamos algunas cosas, ¿sí? Hay gente pero es necesario, todo comienzo es importante. Hay gente que comienza con ataques, que pelea con demonios, y es importante que te expongas al mundo espiritual. Hay gente que es muy linda, que Dios le ha dado el ministerio de liberación, y hay gente que ministra y echa fuera demonios y tiene sesiones y duran media hora. Conozco gente que le dura hasta 1 hora, hasta 2 horas, 10 horas han durado ministraciones de liberación. Pero también te puedo decir que cuando Dios va dando niveles de autoridad, en 5 segundos echas fuera un demonio que a alguna persona le costó 10 horas sacarlo. Y no se trata de competir quién tiene, sino es la fidelidad que mantengamos en nuestro corazón. Si somos fieles, Dios va a permanecer fiel. Si somos fieles a Él, Dios se va a alegrar con nosotros. Si somos fieles a Él, Dios va a entender cómo es que vamos caminando. Entonces, este hombre Caleb se mantuvo fiel. Y por la fidelidad que se mantuvo, entonces pudo llegar con Josué a reclamar lo que le correspondía. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Este hombre esperó 45 años mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. Ahora mire pues, porque eso es importante, iglesia, eso es importante. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de una iglesita de 4 paredes, porque ese es el problema mental que muchos pastores y que mucha gente se metió a la cabeza. Mucha gente a veces llegaba a la iglesia, ay hermano, es muy pequeña, no tiene usted una iglesia, no tiene un lugar, o muy pequeña, esa es tu mentalidad, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y mire qué interesante, dice que Caleb dijo, aquí estoy este día con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió para la batalla. Tengo las mismas energías que tenía entonces. Te quiero decir algo proféticamente: todo aquel que se ha permanecido fiel delante de Dios, todo aquel que es un hombre fiel y una mujer fiel, y no te estoy hablando de porque traes a veces una pequeña ofrenda, no te estoy hablando que porque oras, no te estoy hablando porque pones una canción cristiana, estoy hablando, por eso te di una pequeña reseña de qué es la fidelidad de Dios. Has permanecido.
te has mantenido, tienes una trayectoria, has sido constante, tu fe no decae, te mantienes firme, cumples la palabra, tratas de vivir la palabra, tratas de ser fiel con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, como hijo eres fiel con tus padres, te sometes, te sujetas, eres perdonador, eres misericordioso, eres humilde, eres sencillo, eres fiel al Señor, no decae tu semblante, te mantienes firme, así a la manera de Caleb. Entonces yo quiero decirte proféticamente que puedes venir delante de Dios y reclamar las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida y que Dios ha hecho sobre tu casa, porque si Dios declaró una promesa, Dios declaró una palabra, ten por seguro que Dios va a cumplir todo lo que Dios ha declarado sobre tu vida, porque Dios va a ver en las memorias y se va a dar cuenta y va a decir: este hijo mío ha permanecido fiel, este hijo mío en el momento de más crisis se ha mantenido fiel con sus diezmos, fiel con sus ofrendas, le ha dado al pobre, le ha dado al desvalido, ha levantado las manos del caído, ha ido a visitar a los enfermos, ha ido a visitar a los que están presos. Entonces todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que permanece en ese nivel de fidelidad, Dios se va a encargar de responder. Entonces Caleb viene y reclama, y a la manera de Caleb dice que tenía ahora, mire, otra vez se lo vuelvo a leer porque me gusta mucho que veamos. Mire, aquí estoy este día con mis 85 años, ahora ya era 85 años. La Biblia dice 70 es la edad de los fuertes y 80 la edad de los robustos con todo y sus males. Eso significa que los robustos son aquellos que ya se les llaman, algunos se les llama la vejez con todo y sus males. Ahí te duele todo, caminas con bastón, te duele la cabeza, te duele el pelo, te duelen las cejas, porque es la edad. Sin embargo, Caleb tenía 85 años y se sentía tan fuerte como cuando tenía 40 años. Ahora, ¿cuál era la diferencia de Caleb? La diferencia de Caleb, y esto es importante para todo aquel que quiera tener las fuerzas, aún tenga la edad de 60, 70, 80 años, era la fidelidad a Dios. Y te voy a hacer una mención honorífica de honra, pero yo veo al profeta Bill Hamon, al cual yo honro mucho, porque es un patriarca de la iglesia, es uno de los padres del movimiento profético intercontinental, muy poderoso. Pero es un hombre que tiene 80 y tantos años, 86, 87, y es un hombre que tiene un vigor, que tiene una fuerza. Dios nos permitió hace 3 años que impartiera algo sobre nosotros, que compartiera una palabra profética que estoy seguro que desató algo sobre mi vida. Yo lo honro porque es un hombre que todavía Dios lo está llevando a predicar su palabra, y muchas de las palabras, me atrevo a decir y a honrarlo, no caen a tierra, porque es un hombre con un corazón íntegro, es un hombre humilde, es un hombre que me ha impresionado. A sus 80 y tantos años me sigue enseñando mucho, porque puedo ver la humildad, puedo ver cómo él se mantiene con una limpieza en su corazón. Muchos libros, libros didácticos de aprendizaje profético que hoy muchos profetas enseñan y muchos profetas venden libros. Muchos de esos libros que usted ha leído, el profeta Bill Hamon escribió, y muchos aprendimos de esos libros. Entonces, ¿por qué le hago esa mención? Porque la característica que le daba la fuerza a Caleb no solo era porque el hombre era fuerte, la fuerza venía de la fidelidad que él había mantenido a Dios, de la constancia que había tenido de ser fiel al Señor, de ser fiel, de permanecer en la palabra de Dios. Entonces entendamos que cuando nos mantengamos firmes, cuando nos mantengamos fieles, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar, Dios va a proteger nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa. Tengo testimonios ya a estos días, a esta fecha. Yo tengo testimonios y doy testimonio de gente fiel que ha estado expuesta con gente que está contaminada de esta enfermedad y no se han contaminado. Y usted me dirá: ¿usted por qué no sabe? Pues le cuento, se fueron a hacer hisopado y han salido negativos. ¿Por qué? Porque Dios los guarda, porque Dios ve la fidelidad de aquellos que le tienen fe, la fidelidad de aquellos que no tienen temor, la fidelidad de aquellos que son fieles al Señor. Entonces esa era la característica de Caleb. La fidelidad era de donde venía su fuerza. La fidelidad era de donde venía el poder. ¿Sabe una cosa? Hay algo bien interesante. Estudiamos a Sansón. Y Sansón, algunos creen que el cabello era lo que le daba la fuerza a Sansón, porque él era nazareo desde su niñez. Yo le voy a resumir hoy porque no voy a hablar de Sansón. Lo que le daban la fuerza a Sansón, o lo que lo hubiera mantenido con la fuerza, era si hubiera sido fiel. Por eso que cuando pecó, se fue con Dalila y le cortaron su cabello, perdió la fuerza que Dios había puesto sobre él,
Pero cuando se arrepintió, las fuerzas volvieron a llegar, porque la fidelidad es el camino a la fuerza en el espíritu. La fidelidad, mantenernos fieles al Señor, nos mantiene conectados al Señor para que no perdamos comunicación con Él. Dice en el verso 12: dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, mire, pues ya voy concluyendo, pero miren qué poderoso. Los anaquitas, los gigantes, los hijos de Anac, que eran gigantes. Y este Caleb, cualquiera podría decir, era un viejo, ahora es un viejito, pero ese viejito tenía una fuerza del espíritu. Era un joven espiritual, era un joven en el espíritu. Su fuerza no venía de su edad, su fuerza venía de Dios, de la fidelidad. Era la conexión que Dios traía a él. Y entonces le dice, dame, mire, y que ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré. Yo quiero que ahí en tu casa hagas un ejercicio y digas, con la ayuda de Dios saldremos adelante. Con la ayuda de Dios levantaré mi empresa nuevamente. Con la ayuda de Dios comeremos esta semana. Con la ayuda de Dios nos guardará de esta enfermedad. Con la ayuda de Dios, si alguien está enfermo, será sano. Con la ayuda de Dios veremos su poder. Con la ayuda de Dios habrá provisión para nuestros hijos. Con la ayuda de Dios, Dios proveerá para nuestra casa. Con la ayuda de Dios pagará las cuentas que tienes que pagar. Mire, con la ayuda del Señor lo expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Quiere decir que Caleb se tomó de la promesa que Dios le hizo. Se sometió a una promesa, se agarró de una promesa y no soltó a la promesa. Se recuerda cuando Jacob tomó al ángel y le dijo, no te suelto hasta que me bendigas. Caleb de la misma manera se tomó de la promesa de lo que Dios había prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al quenecita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Yo le digo a la gente, me fascina la palabra, porque parece, y lo voy a decir así, no quiero ofender a nadie, parece, pero yo creo que sí es así. Parece como que somos torpes porque la Biblia nos lo repite más de 3, 4 veces y parece que no entendemos, pero no es que seamos, bueno, sí somos torpes porque a veces no entendemos lo que Dios nos está hablando. Hay gente que Dios le ha dado promesa, le ha dado palabra y no entiende lo que Dios está hablando. Y mire lo que dice acá: a partir de ese día Hebrón ha pertenecido al quenecita Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. Repita conmigo, porque fue fiel al Señor. Otra vez, porque fue fiel al Señor. Una última vez, porque fue fiel al Señor. ¿Qué es lo que la palabra está afirmando en este pasaje bíblico? ¿Qué es lo que Josué 14 está afirmando en este libro? 14:14 está afirmando la fidelidad que debemos de tener. Aquel que es fiel va a ver la mano de Dios. Aquel que es fiel va a ver lo que Dios es capaz de hacer. Aquel que es fiel y permanece va a tomar, va a conquistar y va a arrebatar verdaderamente las promesas y las bendiciones de Dios. Porque esa palabra arrebatar, he escuchado muchos profetas que llegan a iglesias a hacer show y hablan de arrebatar, sí, pero solo puede arrebatar bendición aquel que es fiel al Señor. Y le hablé de la fidelidad y le marqué pautas. Examínense si usted es fiel al Señor. No se sienta fiel solo porque prende el YouTube. Hay mucha gente que ni mira nuestros mensajes. Hay mucha gente que ni siquiera tenemos Santa Cena y nadie se pone a hacer Santa Cena. Y hay mucha gente que es fiel al Señor. Veo a los fieles y algunos a lo mejor no son fieles y otros tal vez sí, y no los puedo ver a todos. Pero veo gente a veces que no es fiel, hermano, no está conectado. Hay gente muy linda, yo los bendigo porque tengo que honrarlos. Y no lo hago por aludir a los demás para que lo hagan, pero honro a aquellos hermanos bellos que a las 9:58 me están diciendo, mándeme el enlace, pastor, y ya están listos para escuchar la palabra. Yo oro para que Dios bendiga a esos fieles. Yo oro para que Dios les provea a esos fieles. Yo oro para que Dios los levante. Yo oro para que Dios los fortalezca por cuanto han sido fieles al Señor y también fieles con nosotros como sus pastores. Porque están ahí, pastor, el link, pastor, el enlace, porque no estás viendo otros mensajes y si los miras después.
Porque yo le digo a la gente, manténgase fiel porque este es el tiempo donde Dios nos está probando. Entonces este pasaje, voy terminando, dice: y Caleb de Jefone, porque fue fiel al Señor Dios de Israel. O sea, la fidelidad le dio la fuerza a Caleb. La fidelidad le dio la herencia a Caleb. La fidelidad le dio el poder para echar fuera a Anac, porque los echó. La fidelidad lo mantuvo hasta hoy en día. Hebrón es de Caleb. Ahora mire, Hebrón se llamaba originalmente Quería Arba, porque Arba fue muy importante, un importante antepasado de los anaquitas. Después de esto el país se vio libre de guerras. Entonces se da cuenta, se llamaba Arba, pero luego se llamó Hebrón. Y dice la palabra, cuando vamos a estudiar a Caleb, que tal fue la bendición de Caleb, que en la Biblia Caleb le entregó herencias hasta a sus hijas. Y en aquel tiempo a las hijas no se le entregaba herencia, pero Caleb le entregó herencia a sus hijas por permanecer fiel. Si tú eres fiel, tú le vas a entregar herencia a tus hijos. Porque lo interesante es que se le entregaba herencia al primogénito y a los hijos, pero no a las hijas. Y Caleb le entregó herencia a las hijas. ¿Por qué Dios le permitió entregar herencia? Porque era un hombre fiel hasta su muerte, se mantuvo fiel al Señor. Fue un hombre aguerrido, fue un hombre que nunca tuvo temor. Imagínate que tenía 85 años y dijo que iba a sacar a los hijos de Anac. Ese espíritu es el que debemos de mantener, el espíritu de la fidelidad. Ahí donde estás, quiero que oremos, quiero que le demos gracias al Señor y terminamos. Y le pedimos al Señor que nos ayude para que podamos permanecer fiel en este tiempo, fiel en este momento. No, por favor, no te canses de orar, no desmayes. Dios va a responder. Dios se va a encargar de tus hijos. Dios se va a encargar de tu familia. Dios te va a abrazar. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada hijo tuyo, Señor, hija tuya, Padre. Oramos para que tú guardes, para que tú libres. Pero sobre todo, Señor, hoy oramos para que la fidelidad que estaba en Caleb, esa figura que tú dejaste en la Biblia de fidelidad de este hombre Caleb, Señor, pueda manifestarse en nuestra vida. Y no estoy hablando de la fidelidad, una vez más lo repito en la oración, no estoy hablando de la fidelidad de prender el canal, de ver una prédica, de llamar. Estoy hablando la fidelidad de vivir alineado a tu corazón, la fidelidad de vivir alineado a ti, la fidelidad de ser fiel a ti en todos los aspectos, la fidelidad de ser íntegros delante de ti, la fidelidad de demostrar el amor de Cristo en ti, la fidelidad de perdonar, la fidelidad de amar, de tolerar, la fidelidad, Señor, de manejarnos con integridad, etcétera, etcétera. Quiero que entiendas que esa es la fidelidad que manejó este hombre Caleb. Hoy te pido, Señor, que nos hagas fieles a ti, que permanezcamos, que en medio de la prueba, de la lucha, de la adversidad, podamos ver tu poder, podamos ver lo que tú tienes para nosotros, podamos entender lo que tú estás haciendo, Señor. Hoy bendigo la vida de todos los que son hijos de esta casa, bendigo a todos los hijos de Ministerios Casa de Justicia y Verdad, también bendigo a Ministerios Casa de Justicia y Verdad México, San Luis Potosí, bendigo, Señor, a los ministerios bajo nuestra cobertura, a nuestros pastores, apóstoles, profetas, gente de Dios, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por nuestros amigos que nos ven también en otros países, Señor. Oro para que tú bendigas sus vidas, para que tú obres, para que tú desates abundancia y provisión, para que tú te manifiestes y puedan ver tu poder, Señor. En este tiempo, Señor, te entregamos este tiempo, Señor. Oramos para que la palabra pueda traer consuelo, pueda traer, Señor, fortaleza. Oramos para que te levantes con fe. Oramos para que le creas al Señor. Señor, yo declaro que esta semana será una semana de bendición en la vida de mis hermanos. Oro para que tú proveas, oro para que tú desates abundancia, provisión, oro para que haya salvación, oro para que las almas que no han venido a ti vengan, Señor, para que haya, Señor, transformación y poder. Bendigo a aquellos, Señor, que nos ven y que tal vez no han entregado su vida a ti. Yo te pido que entreguen su vida al Señor. Haz la oración de fe, Padre, en el nombre de Jesús. Repite conmigo, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que tengo que entregar mi vida a ti. Hoy la entrego a ti y sé que hoy soy hijo tuyo porque me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de todo y hoy vengo a la familia de Dios, y si hoy muriera voy contigo al cielo. Padre, yo bendigo la vida de cada uno, bendigo sus finanzas, su economía, y declaro, Señor, sobre todos aquellos hijos que son fieles, Señor, con sus ofrendas, fieles con sus diezmos, yo declaro bendición abundante, como dice tu palabra, hasta que sobreabunde.
bendice y declaro que tú, Jesús, reprendes al devorador. Padre, bendice a cada uno por nombre. Oro para que cada uno sea bendecido, prosperado, y para que si alguien está enfermo, en el nombre de Jesús sea sanado, sea libertado y vea las promesas de Dios cumplidas en su vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno, mis hermanos. Es una bendición poder llegar por este medio. Te voy a pedir un favor: suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo mensajes y para que podamos seguir avanzando. Dios bendiga tu vida. Ministerios Casa de Justicia y Verdad y toda la familia pastoral te bendice y declara sobre ti una semana de mucha bendición. Que el Señor les bendiga.